Vamos a hacer ejercicios para que puedan preparar la prueba. Particularmente de cálculo de áreas es lo que más vamos a hacer. Vamos a partir calculando el área entre dos funciones diferentes. Esto es importante sobre todo porque no siempre les van a dar los puntos de los límites donde tienen que calcular la integral para ver el área bajo una curva. Puede pasar en casos como este donde les den dos rectas y ustedes tengan que sacar el área entre ambas rectas. Para pensar en eso tenemos que pensar que si tenemos un plano cartesiano y hay un área entre dos curvas o entre dos funciones, mejor dicho, va a significar que en algún punto se van a topar. Y ese va a ser el límite donde se tiene que calcular la integral. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la función de la izquierda tenemos una función cuadrática, o sea, va a ser una parábola. Y como la cuadrática es negativa, vamos a tener una parábola con concavidad negativa. Y hacia la derecha tenemos una ecuación de una recta que en su pendiente también tiene una pendiente negativa, por lo tanto va a caer hacia abajo. No sé si este es realmente el dibujo, pero podemos darnos una idea de más o menos qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el área entre ambas curvas, o sea, esta que está aquí al medio. Y para poder delimitarla necesitamos conocer ese punto y ese punto, porque son los dos puntos entre los que van a estar las áreas bajo la curva que tenemos que calcular. Y sabiendo eso, tenemos que recordar que en estos dos puntos ambas funciones son iguales, porque son donde se topan, o sea, en esos puntos valen lo mismo. Entonces, para poder encontrar los límites donde hay que calcular la integral, lo que tenemos que hacer es calcular primero cuáles son los puntos donde se topan ambas rectas. Entonces, para eso igualamos ambas funciones y nos va a quedar 4 menos x cuadrado igual a 4 menos 4x. Para poder solucionar una ecuación cuadrática y encontrar los dos puntos donde topa, tenemos que igualarla a 0. Entonces vamos a hacer eso. Nos queda 4 menos 4x menos 4 más x cuadrado. Resolvemos un poco esto. Nos queda el 4 con el 4 se van. Nos queda x cuadrado menos 4x. Y de este ya tenemos la ecuación final. Pero para encontrar los puntos donde se igualan ambas funciones, tenemos que resolverla. O sea, vamos a factorizar por x. Y vamos a obtener de aquí dos ecuaciones. Que x tiene que ser igual a 0 y que x tiene que ser... y que x menos 4 tiene que ser igual a 0. O sea que las dos soluciones son en 0 y en 4. Eso quiere decir que la integral que tenemos que calcular es entre el 0 y el 4, porque si recordamos un poco del dibujo que habíamos hecho, significa que este punto tiene que ser 0 y este punto tiene que ser 4. Ahora recordemos que para obtener el área entre dos curvas tenemos que calcular la integral de una y restarla con la integral de la otra. Entonces vamos a calcular la integral de 4 menos x cuadrado de x menos la integral de el otro espacio de la otra recta, entre los mismos límites. Y la otra es 4 menos 4x de x. Y resolviendo estas dos integrales, restando los resultados, vamos a poder encontrar el área entre ambas curvas. Como estas dos integrales están bajo los mismos límites, las podemos escribir como una sola. O sea, la integral de 0 a 4 de 4 menos x cuadrado menos 4 más 4x de x. O sea, lo que hice fue que esto de aquí lo puse dentro de esta otra integral y el menos siempre se respeta, entonces esto es menos por más menos y menos por menos más. Y de aquí podemos trabajarlo un poco. Tenemos de nuevo 4 menos 4. Entonces esto es la integral entre 0 y 4 de menos x cuadrado más 4x. Y ahora sí tenemos una integral un poco más corta. Y esta integral la sabemos resolver perfectamente. La integral de x cuadrado es x cubo partido en 3. Y mantenemos el menos. Y
la integral de 4x es 4x cuadrado dividido en 2. Y le mantenemos aquí al lado el palito que nos indica que todavía falta evaluar en el 0 y el 4. A estos de aquí los podemos simplificar porque 4 dividido en 2 es 2, entonces esto es 2x cuadrado y tenemos ahora que hacerlo entre 0 y 4. Entonces siempre es el límite superior menos el inferior, entonces reemplazamos en 4 menos 4 al cubo partido en 4. Perdón, esto era un 3, disculpen. Más 2 por 4 al cuadrado. Y todo esto va a ir menos lo mismo, pero en el 0. Entonces, menos 0 al cubo partido en 3. Más 2 por 0 al cuadrado. Y esto lo vamos resolviendo con la calculadora. 4 al cubo son 64, entonces esto es menos 64 tercios, más 2 por 4 al cuadrado, y 4 por 4 son 16, entonces esto es 2 por 16, que son 32, menos todo lo que está aquí adentro. 0 al cubo es 0, partido en 3, y 0 partido en 3 es 0, así que esto es 0. Más 2 por 0, que es 0, o sea que todo lo que está a la derecha es 0. Y en realidad solamente nos queda el menos 64 tercios más 32, que es igual a 10,6. Entonces esta es el área del espacio entre las dos funciones y igual a 4 menos x cuadrado y igual a 4 menos x, menos 4x, perdón, en los puntos donde son iguales, que van a ser 0 y 4. Entonces así se calcula el área abajo, o sea, entre dos curvas cuando no nos dan los puntos entre los que hay que calcular. Bueno, ahora vamos a hacer este otro que sigue la misma lógica de la anterior. Tenemos dos funciones y no nos están diciendo cuáles son los puntos entre los que se tiene que calcular la integral. Cuando no nos dan los puntos, cuando no nos dan los límites que tiene que calcularse la integral, lo que hacemos es encontrarlos. ¿Y cómo los encontramos? Buscando el punto donde se igualan. ¿Cómo se encuentra el punto donde se igualan? Igualando ambas funciones. Entonces partimos de la base de que 2x cuadrado tiene que ser igual en al menos dos puntos con x cuadrado menos 4x. Reemplazamos esto, nos queda x cuadrado más 4x igual a 0. Y de aquí obtenemos que x más 4 es igual a 0. Y tenemos que x tiene que ser igual a 0 por un lado y x tiene que ser igual a menos 4 en el otro. A continuación, entonces, para encontrar el área entre ambas curvas tenemos que calcular la integral entre 0 y menos 4. Perdón, al revés, porque ahora menos 4 es menor. Menos 4 y 0. Entre ambas funciones. Entonces, entre la función x cuadrado menos 4x menos la función 2x cuadrado de x. De aquí, si la trabajamos un poco, encontramos que x cuadrado menos 2x cuadrado es menos x cuadrado. Y mantenemos el menos 4x y entonces achicamos un poco la función. Y ahora la integramos. Menos x cubo partido en 3 menos 4x cuadrado medios. Y esto evaluado entre menos 4 y 0. Menos x cubo, partido en 3 menos 4 medios, que en realidad es 2x cuadrado. Y esto todavía le falta evaluarse entre ambos límites. Ahora, como siempre, evaluamos el límite superior menos el límite inferior. El límite evaluado, la integral evaluada en 0 les va a dar 0, porque esto de aquí es 0 dividido en 0 y esto es 0 por 0. Entonces sabemos que a la izquierda vamos a tener un 0 menos todo lo que esté evaluado en menos 4. Y ahora sí podemos evaluar tranquilamente en menos 4. Menos 4 al cubo partido en 3 menos 2 menos 4 al cuadrado
Y ahora sí podemos calcular todas las cosas que ya reemplazamos dentro de la integral. 4 al cubo es 64. Pero, como es cúbico, el menos se conserva, no se desaparece. Y teníamos un menos afuera, entonces menos por menos más, por lo tanto el 64 nos queda positivo. Y todo esto está por fuera multiplicado por un menos. Y 4 por 4 son 16, como este de aquí sí es cuadrático, se va el menos y nos queda menos 32. Esta resta da 32 tercios de unidades cuadradas. Entonces, de nuevo, pudimos obtener cuál es el área entre ambas curvas sin la necesidad de que nos dieran los límites. Bueno, a continuación vamos a ver esto mismo que hemos estado haciendo de calcular el área entre dos curvas o bajo la curva con la integral definida, aplicado a cosas de economía, que es para lo que les va a servir saber esto. Lo que tienen que saber como base de economía para poder realizar estos ejercicios es algo muy simple, y es que los mercados de forma definida se regulan mediante la oferta y la demanda. Entonces, para nosotros, el mercado va a estar definido de esta manera. Vamos a tener un plano cartesiano donde en un lado vamos a tener los precios en el eje Y y en el otro las cantidades en el eje X. Las pendientes de las curvas de oferta y demanda siempre van a ser con pendientes contrarias, o sea, una es positiva y la otra es negativa. Por eso, en algún punto se van a chocar entre sí. Y de ahí viene la idea de que el área bajo la curva vamos a poder calcularla en estas funciones específicas. Las curvas de oferta siempre vienen a ser con pendiente positiva. Y las curvas de demanda son las que tienen la pendiente negativa. Y este punto de aquí, donde se intersectan ambas, se llama punto de equilibrio. En ese punto, la cantidad de oferta y de demanda y el precio de oferta y de demanda son iguales. Esa es la idea general. De esto se obtiene entonces que nosotros vamos a tener una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Ahora, este precio y cantidad de equilibrio se los pueden dar o los pueden tener que calcular. Vamos a ver más adelante cómo se calculan si es que no se los dan. Pero la idea de esto es que el área que ustedes van a tener que calcular va a ser una cosa que se llama excedente del productor y excedente del consumidor. El excedente del consumidor primero, es el que está sobre el precio de equilibrio y justo debajo de la curva de demanda. Entonces eso de aquí es el excedente del consumidor. En cambio, el que está sobre la curva de oferta y bajo el precio de equilibrio va a ser el excedente del productor. Entonces, este es el excedente del productor y este es el excedente del consumidor. La idea general es que ustedes con el área bajo la curva, o sea, con la integral, van a poder calcular estas dos áreas. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. El excedente del consumidor, al que vamos a llamar E sub c, va a estar definido por la integral, el área bajo la curva, entre el 0, que es este punto de aquí, y la cantidad de equilibrio, o sea aquí, en esta área, entre el 0 y la cantidad de equilibrio. ¿De qué? ¿Qué función ocupo? Ocupamos la función de demanda menos el precio de equilibrio. Y para el excedente del productor vamos a tener la integral, el área bajo la curva, entre 0 y la cantidad de equilibrio también, pero del precio de equilibrio menos la oferta, la función de la oferta.
Ahora, estas son las fórmulas generales. Yo sé que a mucha gente le cuesta ver cuando son solo letras, así que por lo mismo vamos a hacer un ejemplo de inmediato. Pero primero quería que entendieran cómo es que funciona el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Porque puede ser que no les digan cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y para poder obtenerla, lo que hacemos es igualar ambas funciones. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que vimos hace un minuto sobre cuando dos curvas se cruzaban, era cuando son iguales, cuando valen lo mismo. Entonces en este punto, la función de oferta es igual a la función de demanda. Y por lo tanto, cuando yo quiero calcular el punto de equilibrio, igualo a ambas funciones. De esta manera voy a encontrar la cantidad de equilibrio. O sea, cuando yo digo que la demanda es igual a la oferta, estoy encontrando Q. Encuentro X, lo que está en este eje. Y para encontrar el precio, lo que hacemos es agarrar el valor que nos dieron y ponerlo en alguna de las dos funciones iniciales, tanto la de oferta o la de demanda, no importa cuál, porque van a dar el mismo número, porque en ese punto ambas valen lo mismo. Entonces, igualamos ambas funciones, de ahí nos va a dar un número que va a corresponder al Q, a la cantidad de equilibrio. Agarramos la cantidad de equilibrio, la ponemos en una de las dos funciones y el número que nos dé va a ser el precio de equilibrio. Y con eso ya vamos a obtener los dos datos que necesitamos para reemplazar en cualquier función. Entonces aquí tenemos un ejemplo más concreto para que no les cueste tanto ver puras letras. Un empresario, para la producción y venta de su producto, ha determinado las funciones de demanda y de oferta, P igual a 220 menos Q cuadrado y P igual a 20 más Q cuadrado respectivamente. A ver, con el respectivamente sabemos de inmediato que esta es la función de demanda y que esta es la función de oferta. Ahora, para poder encontrar el excedente del consumidor y del productor, tenemos que conocer el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, porque si no, no tendríamos con qué límites calcular la integral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el punto de equilibrio. Para eso, igualamos ambas funciones, o sea, 220 menos Q cuadrado igual a 20 más Q cuadrado. De aquí obtenemos que 200 es igual a 2Q y dividimos por 2 para achicar la función, nos queda 2Q cuadrado, nos queda 100 igual a Q cuadrado. Y esto es 0 igual a Q cuadrado menos 100. Y ahora resolvemos esta función pensando dos números que multiplicados me den 100 negativo y que sumados o restados me den 0, porque aquí en el medio hay un x por 0 que no se ve. Y esos dos números son 10 positivo y 10 negativo, porque 10 por 10 es 100 y tienen que tener signos contrarios para que este de aquí sea un menos y aparte para que al restar se den 0. Entonces de aquí obtenemos que Q es igual a 10 y que Q es igual a menos 10. Y se considera el valor positivo, o sea, Q10, porque las cantidades no pueden ser negativas. Entonces, tenemos que el Q de equilibrio va a ser igual a 10. Para encontrar el precio de equilibrio, no importa en cuál de las dos funciones reemplacemos, pero tomamos este 10 y lo ponemos en alguna de las dos. Yo lo voy a hacer en la función de oferta. Entonces es 20 más 10 al cuadrado. Y esto va a ser igual al precio. Esto es 20 más 100, o sea, 120 es el precio de equilibrio. Entonces ahora ya tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Sabemos ambas funciones, entonces tenemos que calcular la integral de ambas entre esos límites para poder obtener el área bajo la curva del excedente del productor y del excedente del consumidor. Ahora que ya tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, podemos empezar a calcular los excedentes.
Primero vamos a calcular el excedente del consumidor. Como vimos recién, el excedente del consumidor es la integral de la función de demanda menos el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque la integral de la demanda nos va a dar todo lo que voy a rayar ahora en rosado, y la integral del precio de equilibrio nos va a dar lo que voy a rayar ahora en amarillo, que es desde esta raya de aquí, que es el precio de equilibrio, hacia abajo. Entonces, cuando restemos el área rosada menos la amarilla, vamos a lograr el área verde que correspondía al excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor se calculaba con la integral desde el límite inferior al superior, que en este caso es desde el 0 hasta el 10, de la función de demanda, que es 220 menos Q cuadrado, menos la integral de 0 a 10 de el precio. Y en este caso el precio no es P, sino que es el precio que encontramos. Y el precio que encontramos es 120. Ahora, calculamos las integrales y vamos a obtener las unidades monetarias que van a corresponder al área del excedente del consumidor. Entonces, la integral de la izquierda, tenemos el 220, que es 220Q, menos el Q cuadrado, que es Q cubo partido en 3. Y tenemos la integral de la derecha, que la tenemos que poner en paréntesis porque es el menos de afuera, se tiene que respetar. El 120 queda afuera, y como estamos integrando un número, solo mantenemos la Q, porque la integral de la nada de Q es Q. Esto viene de, si es que no están entendiendo por las letras, si yo tenía la integral de eso, era X. Es lo mismo que si tengo la integral de Q, es Q. Es lo mismo. Entonces, sacamos el 120 porque es una constante, lo dejamos afuera, y la integral de 1 es la letra de la que estamos integrando. Entonces queda 120Q. Y a todo esto le falta ser reemplazado por 0 y por 10. Entonces ahora sí reemplazamos el límite superior menos el inferior. Entonces queda 220 por 10 menos 10 al cubo partido en 3 menos 120 por 10. Menos todo eso, pero ahora evaluado en 0. ¿Para qué lo vamos a hacer? Si es que sabemos que 220 por 0 es 0, Q lo que sea partido en 3 es 0, 120 por 0 es 0, entonces todo eso va a ser 0 en realidad, así que solo calculamos el lado izquierdo. Y eso nos da 666,7 unidades monetarias. Pueden aproximarlo si quieren, indicando que es una aproximación. Pueden truncarlo en 666, o como es 0,7, aproximarlo a 667, pero alrededor de eso. Y para que lo sepan, igual lo pueden dejar como 666,7, porque como no estamos hablando de pesos, porque no nos han dicho que está en pesos, son unidades monetarias, las unidades monetarias pueden tener decimales. Porque si estuviéramos hablando de dólares, por ejemplo, podrían representar los centavos, cosas así. Entonces, las unidades monetarias se pueden mantener con los decimales, no es necesario aproximarlo. Ahora, para el excedente del productor, volvemos al dibujo que hicimos recién y vemos que el área que estamos buscando es el área azul.
que va a corresponder al área bajo el precio, o sea, todo ese triángulo de ahí, menos el área bajo la oferta, que es todo ese de ahí. Y ahí nos va a dar el área azul. Entonces, tenemos que calcular la integral del precio menos la integral de la oferta en los límites que nos pusimos, que son 0 y 10, que es el punto de equilibrio. Entonces, para el excedente del productor, tenemos que la integral de 0 a 10 de el precio, que son 120, menos la integral en los mismos límites, pero ahora de la función de oferta, que correspondía a 20 más q cuadrado. Calculamos estas dos integrales. La integral de 120 de q es 120q menos la integral de la oferta, que es 20q más q cubo partido en 3. Y a todo esto le falta ser reemplazado en 0 y en 10. Ahora reemplazamos en el superior, que es 120 por 10 menos 20 por 10 más 10 al cubo partido en 3. Y de nuevo pasa lo mismo que delante, todas las partes de esta función están en función de q, por lo tanto van a dar 0. Así que calculamos solo un lado. Y esto es 1200 menos 200 menos 333,3. Y si eso lo metemos a la calculadora, nos da 666,7. Y pueden hacer lo mismo que arriba. Pueden dejarlo como 666,7, truncarlo en 666, aproximarlo a 667, o dejarlo así porque son unidades monetarias y no pesos. Así que pueden tener decimal. Bueno, otra forma de hacer ejercicios de aplicación en integrales es con las integrales indefinidas. En estas, si se acuerdan, son las que no tienen un límite, entonces no se tiene que reemplazar, como que nos saltamos entre comillas ese paso. Y puede darse en casos como los que tenemos aquí, donde nos dan los costos, ingresos, utilidades marginales, y a partir de ellos tenemos que calcular las cosas totales, que es al revés de lo que hacíamos en derivadas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si el costo marginal en función de las unidades fabricadas, Q, está dado por el costo marginal igual a 3 más 20Q menos 4Q cubo y el costo fijo es de $50, determine las funciones de costo total y costo promedio. Entonces, a partir de este, tenemos el costo marginal, que lo voy a reescribir aquí abajo para poder trabajar más fácil. 3 más 20Q menos 4Q al cubo. Si tenemos el costo marginal y nos están preguntando la función de costo total, lo primero que tenemos que hacer es integrar, porque eso significa que teníamos una función, la derivamos, encontramos el costo marginal y ahora nos tenemos que devolver. Entonces, para encontrar la función del costo total, va a ser igual a la integral del costo marginal. Entonces, va a ser la integral de 3 más 20Q menos 4Q al cubo de Q. Esto es 3Q más 20Q cuadrado medios menos 4Q cuartos partido en 4. Ahora, es importante mencionar que en el enunciado nos dicen que hay un costo fijo de $50. Por lo tanto, aquí tenemos que agregarle el más 50, que nos indica que hubo un costo fijo en la primera función que se derivó para llegar a esta que integramos ahora. Y ahora
dejamos las cosas simplificadas. 20 dividido en 2 es 10. Q cuadrado. Menos 4 dividido en 4 es 1. Entonces esto es solo Q cuartos más 50. Entonces con eso ya tenemos el costo total. Y nos están pidiendo también el costo promedio. Está aquí en el enunciado. Entonces, el costo promedio, si recordamos, el costo promedio era igual al costo total dividido en la cantidad. Entonces, va a ser igual a 3Q más 10Q cuadrado menos Q cuartos, o sea, Q elevado a 4 más 50 dividido en Q. Bueno, y lo máximo que podríamos hacer en este punto es separar como cada Q con su fracción, como 3Q partido en Q más 10Q cuadrado partido en Q menos Q cuarto partido en Q más 50 partido en Q. Y podría simplificar un par como S con S con S que me queden 3 y S se va. Y me va a quedar 3 más 10Q menos Q cubo más 50 partido en Q. Eso es como lo máximo que podríamos simplificar. Así que ese va a ser el costo promedio y el costo total. Entonces, para esto siempre tienen que recordar que en derivadas obteníamos el costo promedio, el ingreso, o sea, el costo marginal, la utilidad marginal, el ingreso marginal, y así como podemos obtener la marginalidad de la derivada, con su antiderivada podemos obtener la función original. Bueno, y siempre está muy bien recordar que cualquiera de estos ejercicios, tanto de excedente del productor, del consumidor, costos marginales a costos totales, ingresos marginales a ingresos totales, todo este tipo de ejercicios siempre se puede resolver también con integrales que tengan sustitución o integración por partes. Justo los que hemos hecho hasta ahora no han tenido ese tipo de integración, pero también puede pasar que la tengan, y este es un caso donde tenemos integración por partes. Lo que nos están diciendo es que tenemos el costo marginal de una empresa que está dado por esta función de costo marginal, y X va a ser el nivel de producción si es que los costos fijos ascienden a 2000 unidades monetarias, porque pueden ser dólares o pesos. Vamos a ponerle que son dólares. Determine la función del costo. Entonces, para determinar la función del costo, lo que tengo que hacer es integrarla, porque partimos de una función que derivada me lleva al costo marginal, y si yo quiero devolverme, la integro. Entonces tenemos la función de costo marginal, que la voy a reescribir aquí. Costo marginal es igual a 5000 logaritmo natural de x más 20 dividido x más 20 al cuadrado. Ahora, ¿esto por qué es integración por partes? Si nos damos cuenta, tenemos multiplicación de funciones aquí y división de funciones, y una derivada no me da nada parecido a la otra, y aparte tenemos un logaritmo natural que no sabemos cómo se integra porque no hay una definición de logaritmo natural en las integrales. Bueno, para definir cuál es U y cuál es dB, o sea, cuál vamos a derivar y cuál vamos a integrar, recordamos el ILATE. Tenemos una logarítmica que es la segunda prioridad, por lo tanto, la logarítmica va a ser nuestra U, o sea, logaritmo natural de x más 20. Y dB va a ser el resto, que son los 5000 que nos sobraron, dividido en x más 20 al cuadrado con el diferencial. Entonces, U lo derivamos y nos queda du. Y si recordamos cómo derivar un logaritmo natural, sabíamos que si yo tengo el logaritmo natural de x, la derivada era 1 partido en x.
Sin embargo, cuando esta x no era x, sino que era otra cosa, teníamos que hacerlo con regla de la cadena. Lo que va a suceder aquí es que si yo hago regla de la cadena, o sea, 1 partido en x más 20 por x más 20, derivado, esta derivada de la derecha me queda en 1. Por lo tanto, en realidad esto es solamente 1 partido en x más 20 con su diferencial. Y derivamos. Y la integral de 5000 dividido en 5, x más 20 al cuadrado. Primero pasamos el paréntesis para arriba, cambiándole el signo al exponente. O sea, esto nos queda elevado a menos 2. Y ahora la integral de esta, lo que vamos a hacer es sacar el 5000 de la integral. O sea, nos queda 5000 por la integral de x más 20 elevado a menos 2 de x. Y esta integral nueva la podemos resolver por sustitución, reemplazando todo esto de aquí al centro por u y que nos quede u elevado a menos 2, o saltándonos ese paso y simplemente integrando porque al final nos va a quedar el mismo número. Entonces lo podemos dejar como 5000 por x más 20 y menos 2 más 1 es menos 1 partido en menos 1. Y esto al final es 5000, menos 5000 partido en x más 20. Y ahora que ya tenemos u, de b y b, podemos reemplazar en la vaca. Entonces la vaca nos dice, si yo tengo la integral de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces reemplazamos u por b. U es logaritmo natural de x más 20. Por b, que es menos 5000 partido en x más 20. Sin cola. B de u. B dijimos que era menos 5000 partido en x más 20. Y de u, que es la derivada de u que está aquí arriba, 1 partido en x más 20. Con su diferencial. Ahora este lado no, al lado izquierdo no podemos hacer mucho más que juntar las cosas bajo una misma fracción, pero en realidad no va a cambiar mucho, es solamente reordenar. Y este lado tenemos que integrar. Primero vamos a sacar el menos 5000 y nos va a quedar en más por el menos por menos. Y adentro de la función nos va a quedar 1 partido en x más 20, pero al cuadrado. Porque si se fijan, este de aquí es lo mismo que este de aquí, entonces quedaron al cuadrado. Y mantenemos el diferencial. Entonces a este lado queda lo mismo porque ya no podemos hacerle nada. Y a este otro lado recordemos que lo que hicimos delante. X más 20 elevado a menos 2 de x.
Y bueno, este lado de aquí lo voy a copiar. Más los 5000 y la integral de x más 20 elevado a menos 2 la habíamos calculado aquí arriba, que es 1 partido en x más 20. Entonces nos queda 5000 partido en x más 20. Bueno, finalmente tenemos esa expresión y en el enunciado nos dicen que los costos fijos ascienden a 2000 unidades monetarias. Entonces aquí tenemos que sumarle los costos fijos, que normalmente si no estuviéramos viendo costos sería más c, que sería la constante de integración, pero aquí sabemos que significa 2000. Por lo tanto aquí tenemos la función de costos original a partir de la función de costo marginal.